La prossima conferenza, no, la dedichiamo alla Costituzione del 1940, la ultima Costituzione democratica che abbiamo avuto e che purtroppo è stata sostituita. Voglio passare la parola agli esperti in questa materia, in questo caso a Gustavo Vigoa, che è un costituzionalista cubano, e l'avvocata Arianna Santo, che dagli Stati Uniti arrivano e sono qua. Per gli italiani che sono in sala e non capiscono lo spagnolo, el señor Gustavo Vigoa ha preparado un file con su intervención en italiano, es decir, vuol dire che chi non capisce l'italiano, beh, ci sono questi file con lo stesso discorso in italiano che possono seguire direttamente. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar acá. Esta es la petición de los constitucionalistas cubanos a los hombres libres del mundo y sus gobiernos. Honorables diputados, senadores del Parlamento de la República Italiana, a todos los cubanos que de alguna manera estamos unidos en esta lucha, en tratar de llevar la libertad a nuestro pueblo, en tratar de acabar con el sufrimiento de estas madres que están llorando por sus hijos en las cárceles. Esta es la petición de los constitucionalistas cubanos a todos los gobiernos libres para que nos ayuden a terminar con este problema que tanto nos afecta. Ante el abandono, desinterés o desconocimiento de los gobiernos de los países libres del mundo acerca de la naturaleza del caso cubano, nosotros, los constitucionalistas cubanos que abogamos por la restitución de la Constitución de 1940, por sus siglas en inglés, en internet C40, queremos someter al conocimiento de este foro lo siguiente. Cuba tiene su Constitución soberana promulgada en 1940. Al igual que vuestra Constitución, la C40 es la única y legítima Carta Magna de la Nación, redactada sin injerencias de potencias extranjeras, estando aún vigente de iure, pues nunca ha sido abrogada por el soberano pueblo cubano. Nuestra Constitución está siendo violada permanentemente por el dictador de turno desde el 10 de marzo de 1952, hace 71 años. Eso es todo lo contrario a lo que formalmente se ha dicho y se argumenta con grandilocuentes actos en todos los foros políticos mundiales, desde La Habana, Miami, Washington, Madrid, la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo, Toronto, Moscú, Pekín y demás conversaciones internas entre los gobiernos libres e instituciones internacionales. En otras palabras, en Cuba no tenemos un problema económico, social, cultural, artístico, militar, étnico, religioso, o que los cubanos carezcan de un pensamiento fundador. En Cuba no tenemos un problema de escasez de recursos naturales. Nuestros suelos son fértiles, no somos un país pequeño. Atendiendo a la superficie, somos el país 106 entre 204. En Cuba, la falta de protección y respeto a los derechos ciudadanos no se resolverán por medio de las denuncias y exposición de todo tipo de abuso y violación, mientras no exista en la isla el Estado de Derecho. En Cuba el problema no es que se estén violando los derechos humanos, que sí está ocurriendo, lo sabemos. El problema real es la ausencia total de respeto a los derechos del hombre, recogidos todos en la C40. Absolutamente todo lo que he dicho constituyen consecuencias y efectos colaterales resultantes de la permanente violación de nuestra Constitución. Agréguese a lo anterior el hecho de que tan solo 17 días después del golpe militar, el Departamento de Estado norteamericano reconoce al general golpista como presidente legítimo de la nación.
Esto sin duda influyó en la comunidad internacional a favor de tamaño crimen y contribuyó en cierto grado de conformidad de algunos grupos políticos de la isla. Por si eso fuera poco, después de la huida de Batista en diciembre de 1958 y a la llegada del poder de Fidel Castro, el gobierno provisional formado por este fue reconocido el 6 de enero de 1959, sin aún haberse instalado en la capital del país. Apenas un mes después, la Constitución fue reemplazada por una ley fundamental, la que estuvo en uso hasta 1956. Fue así, de facto, que quedó suspendida la Constitución de 1940. Todo lo contrario a las promesas de restituirlas que hizo Castro en La Habana, en la historia me sobera, y que otros líderes políticos también prometieron. Es decir, la revolución de Castro murió el 1 de enero de 1959, pues la fuente de derechos de dicha revolución era la restitución de la Constitución de 1940. La frustración y desesperanza del pueblo el mismo 1 de enero, la frustración y desesperanza del pueblo cubano parecen no tener fin, pues durante los últimos 71 años de intensas batallas políticas e ideológicas en la arena internacional, muchos gobiernos han olvidado los orígenes o no entienden el caso cubano. Por otra parte, los llamados grupos opositores cubanos dentro y fuera de Cuba, así como sus líderes, no han logrado plantear una causa, un camino viable que el pueblo cubano sea capaz de abrazar para recuperar el Estado de Derecho perdido. Así todo, varios gobiernos del mundo apoyan política y materialmente a estos grupos opositores. Sin embargo, más allá de las tribunas, conferencias, denuncias, viajes, grants y hasta premios, en 71 años no tienen un resultado concreto. Esto está dado porque no tienen un proyecto de país que sea legal como la Constitución de 1940. Y así se resuelve el grave problema de la difícil transición del socialismo al capitalismo, tal como se hizo en las transiciones más exitosas de Europa ex socialista. El pueblo cubano, rehén y víctima de todos estos enfrentamientos ideológicos, sumergido en el silencio, cómplice del mundo libre, ha estado sufriendo con resignación el infierno que le ha tocado vivir, alejado de su C40, por no entender qué nos pasó, qué nos pasa, y sin poder reconocer dentro de tanta miseria, desinformación y adoctrinamiento qué rumbo distinto al exilio tomar. Hace apenas 4 años que se retomó la causa de la restitución de la Constitución de 1940 y ya fue el único proyecto político en las calles de Cuba que estuvo presente en las manifestaciones espontáneas del 11 de julio. Por tanto, en Cuba solo hay un problema político y es este, que se resuelve restituyendo la Constitución de 1940. En fin, por todas y extrañas razones que no se parecen a la de ningún otro país, nuestra causa necesita la solidaridad de todos los hombres libres y sus gobiernos para de una vez y por todas devolverles su Constitución a los cubanos. Al ser Cuba desde 1952 el primer laboratorio de las ideas globalistas neoliberales con la restitución de la Constitución de 1940, también nos jugamos esta vez la libertad de la esclavitud de millones de personas. En todo lo leído podemos ver que se necesitan mucho menos recursos y esfuerzos que los utilizados a lo largo de 71 años para lograr la unidad de los cubanos alrededor del proyecto de país que nos regalamos soberanamente en 1940. Restitúyase la Constitución de 1940 y todos esos efectos colaterales de los que tanto hablan, que tanto denuncian y que tanto les preocupan, irán desapareciendo paulatinamente y en muy poco tiempo tras la restitución de nuestra Constitución soberana. Por favor, hombres libres,
Ayúdenos a acabar con la confusión entre causa y efectos. Paremos todos de seguir introduciendo cientos de temas superfluos en la solución del caso cubano. No nos permitamos seguir hablando de los efectos colaterales y vayamos directo a la solución, la cual puede resumirse en una sola oración: restitución de la Constitución de 1940. Solo eso le pedimos a los hombres libres del mundo y sus gobiernos. Muchas gracias. Voy a tomar un poquito de agua, ¿no? Porque es un poquito más extenso. Un poquito después. Esto que les voy a leer, hay por ahí una variante en italiano ya traducida. Para los que no hablan español, si no han recibido la variante en italiano, la muchacha la tiene, la que queda. Es un poquito más no estábamos supuestos a hacerlo uno al lado del otro. O sea, ella tenía un horario y yo otro, en dos sesiones distintas, pero resultó de esta manera, pues no importa. Yo voy a comenzar leyendo una nota de agradecimiento al Parlamento italiano. Desde hace ya más de 150 años, Italia contribuyó con la causa independentista cubana en lo político, social, financiero. También aportó combatientes que regaron con su sangre el suelo cubano. Se considera el primero el siciliano Aquiles Avilés, caído durante el asalto a Las Tunas. Otros nombres más conocidos de ilustres hijos de Italia son Cristóbal Colón, Américo Vespucio, el general Garibaldi, Francesco Gemelli, José Tricornia, Dino Pogolotti, Federico Falco, Cristóbal de Rodas Antonellis y Miguel Coyula, que fue comandante del Ejército Libertador, el coronel del Ejército Libertador Orestes Ferrara Marino, diplomático cubano y delegado a la Constituyente de 1940. En fin, la lista de hijos de Italia vinculados a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestra arquitectura es extensa, pero sería ingratitud no mencionar al menos unos pocos. Por otra parte, el Parlamento italiano fue el único en el mundo que rindió un minuto de silencio como tributo de respeto y admiración a la memoria del mayor general Antonio Maceo a su caída en combate. La cuestión cubana y el camino constitucional. El problema fundamental de Cuba es la persistencia de una dictadura ininterrumpida que cumplirá el próximo 10 de marzo 71 años. El movimiento constitucionalista cubano por la restitución de la Constitución de 1940, conocido como C40, comprende este grave desarreglo constitucional, por lo que ponemos todo nuestro esfuerzo en poner fin a la violación permanente del ordenamiento legal legítimo, establecido en el último acto de soberanía popular de mi nación. Fueron tan usurpadores de la soberanía popular los que se alzaron contra la República en 1952 como los que por su propio beneficio bloquearon la restitución de nuestra Constitución en 1959. Largo y sangriento fue el proceso de independencia cubano. Las tropas republicanas desde 1868 hasta 1898 contaron con el honorable esfuerzo de soldados, el apoyo de Estados Unidos en la guerra que permitió la creación de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902, bajo la Constitución de 1901. Una ley que, a pesar de sus defectos, permitió en unos escasos 30 años la maduración de una conciencia republicana. Esto último se puede apreciar sin lugar a equívocos en lo que hoy se conoce como la Revolución del 33, que es la única y legítima revolución cubana. Múltiples gobiernos transcurrieron en el periodo comprendido entre el 5 de septiembre de 1933 al 20 de mayo de 1936, cuando asume la presidencia José Mariano Gómez, presidente electo en elecciones libres efectuadas el 10 de enero de ese mismo año. Cabe señalar que a dichas elecciones no se presentó ninguno de los presidentes provisionales ni otros miembros de la Comisión Revolucionaria, pues todos ellos, como acto de buena fe, hicieron retrotraimiento político renunciando voluntariamente a participar de aquel proceso eleccionario. Durante este gobierno del 36 a 1940 se redacta y lleva a constituyente soberana una reforma total a la Constitución de 1901, que al momento de ser aprobada toma el nombre de Constitución Cubana de 1940.
Pocas naciones han podido disfrutar de un proceso de discusión de su ley constitucional como lo hizo la nuestra en aquellos 3 meses en que sesionó la Constituyente en el Capitolio de La Habana. El trabajo de la Constituyente fue transmitido en tiempo real por todas las emisoras radiales, emisoras de la Radio Nacional. Eran más de 58, lo que recuerdo. Fuera del Capitolio, a lo largo de su perímetro, se colocaron altavoces, de los cuales se escuchaba las acaloradas discusiones entre los representantes de los 9 partidos políticos que conformaron aquella histórica constituyente. Todo esto sin decir que el pueblo tuvo acceso a los balcones del Salón del Capitolio, desde donde eran testigos disciplinados de todo cuanto allí se discutía. Aprobada el 1 de julio de 1940, la Constitución entró en vigor el 10 de octubre de ese mismo año. Durante los 12 años de su vigencia, Cuba formó parte del bloque aliado de la Segunda Guerra Mundial. Participó en la conferencia de Bretton Woods, en la creación del Banco Mundial, así como también jugó un papel protagónico en la redacción de la Carta de los Derechos Humanos, donde se reproducen los derechos ya reconocidos en nuestra Constitución. Durante ese corto periodo de tiempo, nuestra República logró colocarse en el orden de las primeras 20 economías del mundo y las primeras 5 del hemisferio. El 10 de marzo de 1952, a 82 días de las elecciones presidenciales, el general retirado, senador de la República y además candidato presidencial, Fulgencio Batista, da un golpe de Estado, deponiendo al presidente constitucional. 4 días más tarde, el 14 de marzo, el abogado Márquez Sterling, quien además había presidido la Asamblea Constituyente de 1940, presentó una denuncia en el Tribunal de Asuntos Constitucionales y el 24 de marzo una denuncia similar es presentada por lo civil ante el Tribunal de Urgencias de la provincia de Santa Clara por el entonces desconocido abogado Fidel Castro. 3 días después, ambas denuncias fueron desestimadas al producirse de parte del gobierno de los Estados Unidos el reconocimiento del general golpista como presidente legítimo de la República de Cuba. Desde entonces, el pueblo cubano ha luchado por la restitución de su última constitución soberana, la Constitución de 1940. Fidel Castro y su falsa revolución son quizás la parte más importante de esta historia de crímenes contra nuestra soberanía popular. Nuestro pueblo perdió cerca de 2.000 vidas en las luchas antibatistianas, otras 8.000 en los paredones de fusilamiento y las distintas luchas contra los hermanos Castro. Eso sin hablar de cerca de 10 millones de cubanos que no llegaron a nacer debido a las políticas genocidas de los gobiernos dictatoriales de ideología comunista que han gobernado la isla. Pues se estima que el total de la población de cubanos hoy debía rondar los 24 millones. Somos unos escasos 14 millones, de los cuales la cuarta parte anda dispersa por el mundo, tratando de escapar del oprobio de un régimen usurpador de la ley, opresor de su pueblo. En su momento, los cubanos apoyaron la lucha armada contra el dictador Batista, no solo la de Fidel Castro y su grupo, sino la de otras 2 organizaciones, pues todas ellas firmaron el conocido Manifiesto de la Sierra, en el que se comprometen a restituir la Constitución como medida a tomar al momento del triunfo. Después de voltear la espalda a Batista por sus constantes violaciones de la Constitución de 1940, el Departamento de Estado de los Estados Unidos propicia la llegada al poder de Fidel Castro, a quien reconoce como poder legítimo el 6 de enero de 1959, 2 días antes de que éste llegara siquiera a La Habana. Nosotros, el movimiento constitucionalista y sus organizaciones afines, estamos convencidos que la solución definitiva de la cuestión cubana es el retorno a la constitucionalidad soberana, cuya Carta Magna es la Constitución de 1940, aunque aún está vigente de jure, según las conclusiones de la Comisión Jurídica Internacional en su informe El Imperio de la Ley en Cuba, escrito a 3 idiomas y publicado en noviembre de 1962. Con ese objetivo hemos emprendido una lucha en todos los frentes posibles, siendo los más inmediatos la difusión de la idea dentro de nuestra ciudadanía, tanto en la isla como fuera de ella. Pujar porque todas las organizaciones de cubanos, ya sean políticas o de masas, se acojan a la idea. Un mensaje especial a las Fuerzas Armadas que protegen al gobierno que hoy usurpa la soberanía popular. Estudiar y difundir la historia de Cuba a través de todos los medios
que ofrecen las nuevas tecnologías. Creamos el sitio web movimientoc40.com, donde dejamos constancia de todo nuestro trabajo. Difundir como principio primero de nuestra lucha por la restitución el llamado que hiciera el doctor Márquez Sterling en su denuncia del 14 de marzo de 1952, de ejercer el derecho a la resistencia adecuada contra los usurpadores de la ley legítima y el no aceptar ninguna ley que elimine o reduzca los derechos reconocidos en la Constitución legítima de la nación. Trabajar incansablemente para mostrar al mundo libre la verdadera esencia del problema cubano, la violación sostenida por más de 7 décadas del último pacto social aprobado por el soberano de la nación, nuestro pueblo. El poder actual del Estado cubano se sustenta, según pretenden sus ideólogos, en su origen, es decir, el principio de que las revoluciones son fuentes de derecho, ignorando que en un momento dado no son la única fuente de derecho, que una revolución no lo es tal simplemente porque así le llamemos, sino que los cambios revolucionarios deben agregar derechos y libertades, deben proponer soluciones a la situación revolucionaria que los provocan. La llamada revolución cubana en realidad nunca se produjo como una revolución, ya que, como es fácil de ver en sus dos plataformas o programas de acción, a saber, el programa del Moncada del 16 de octubre del 53 y el manifiesto de la Sierra del 12 de julio del 57, se plantea como objetivo fundamental de aquella lucha la restitución de la Constitución de 1940. Y toda la acción se fundamenta en el artículo 40 de la mencionada ley. O sea, era una lucha violenta en defensa de la Constitución. Es decir, se fundamentó en el derecho constitucional. Tanto es así que el día 15 de enero de 1959, Fidel Castro, en su discurso frente al Club de Rotarios de La Habana, ratificó de forma clara que la fuente de derecho de aquella revolución era la Constitución de 1940, idea que argumenta de forma irrefutable en los párrafos 13 y 14 de la variante escrita de dicho discurso. Durante los días transcurridos del 8 de enero al 7 de febrero del año 59, Fidel toma 5 medidas que invalidan de facto la posibilidad de restituir la Constitución y que son de forma escueta las siguientes. Disolución del Congreso. Disuelve el poder legislativo. Concede la capacidad de legislar al Consejo de Ministros, donde él era primer ministro. Elimina la barrera de edad para formar parte del Tribunal Supremo, que establece un mínimo de 45 años para sus miembros. Esto lo hizo porque él quería meter en el tribunal, en el Poder Judicial, abogados jóvenes, de los que él traía de la sierra, gente de él, y no podía porque todos tenían menos de 45 años, incluido Fidel. Incluido él y de la universidad y del movimiento 27 de julio. Y elimina la inamovilidad de los jueces del Tribunal Supremo. O sea, existía inamovilidad, no se podía quitar a un juez del Tribunal Supremo, como es en muchos países, inclusive los Estados Unidos, pues él elimina esa medida. De tal manera se hace de los 3 poderes. El 7 de febrero aprueba una ley fundamental dejando suspendida la Constitución, la cual podría ser restituida en cuanto así lo aprobara el Congreso de la República, el que él había disuelto. De esta manera surge un gobierno sin división de poderes, donde no tuvo ya sentido hablar de algún tipo de balance. Desacertadamente, el gobierno de Estados Unidos cambia su línea política y deja de exigir a Castro el respeto y cumplimiento de la Constitución, como sí lo había hecho durante la anterior dictadura con Fulgencio Batista, al que llegaron a poner un embargo de armas el 4 de marzo del 58, para finalmente obligarlo a entregar el poder en la víspera del año 59. Sí, entendieron bien, Fidel no derrotó al dictador que lo precedió, sino que este último fue obligado a abandonar el poder y el país por las autoridades norteamericanas. Por eso, con todo derecho, llamo a la revolución de Castro la revolución norteamericana de 1959. Hasta el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos ignora la existencia y vigencia de nuestra Constitución legítima, marcando de una manera, como advertía el ex embajador norteamericano Earl Smith, una narrativa inadecuada y peligrosa del problema cubano. Así es de ver que tanto la ley Libertad, conocida como embargo, como la ley Helms-Burton estén escritas en términos de una política demagógica y vacía, ya que no definen el marco jurídico en que se deben operar,
los cambios que exigen deben ocurrir en Cuba. Tratándose de Estados Unidos, estas leyes me parecen una burla a la inteligencia, no solo de los cubanos, sino también una burla para con el resto del mundo libre, ya que por omisión sería la ley castrista la que regule estos cambios. Nosotros, los constitucionalistas, entendemos que la ley libertad y demás leyes relacionadas con Cuba deben estar escritas en términos de exigencia de la restitución de la Constitución legítima de nuestra nación. Y pedimos a ustedes, parlamentarios del mundo libre, que en lo referente a Cuba consideren precisamente ese enfoque. Muchas gracias. ¡Viva nuestra Carta Magna! ¡Viva! ¡Viva la Constitución de 1940! ¡Viva! Para mí es un placer que la señora que, no sé el nombre de ella, que habló al principio, ¿cómo? No, la italiana, Cinzia, hiciera mención de la Constitución con conocimiento de causa, y fue agradable para nosotros que se nos ha hecho tan cuesta arriba estos 4 años tratando de introducir en la comunidad cubana este tema. Aquí hay personas que recuerdan que fue muy difícil. Que ella supiera ya del asunto, aún antes de que nos presentaran. Pues muy agradable, sobre todo tratándose de Italia, que es donde nace nuestro sistema legal romano. Es un lugar que agradecemos mucho esta oportunidad, realmente de corazón, los constitucionalistas. Si alguien tiene preguntas respecto a lo que leí, pues estoy en la mejor disposición de comentar. Nos merecemos este puesto, nos merecemos hablar. Ustedes merecen hablar también al mundo, y por eso es que lo decimos aquí, en Italia, finalmente, lo podemos hacer. Por lo tanto, gracias a ustedes que vinieron de tan lejos, para poder explicarnos y decirnos exactamente qué cosa quiere decir la C40, la Constitución de 1940, porque tanto no sabemos, somos en ese aspecto un poco ignorantes, y de lo que yo he escuchado. Ignorante tiene remedio. Gracias. Ignorante no es una palabra mala. Yo me considero siempre ignorante. No, pues como yo. Ya, claro. No, y también le quería decir que hay un poco de escepticismo cuando muchas personas escuchan hablar de la C40. Quiero decirle que no hay ningún conflicto entre ustedes y nosotros. No hay ningún conflicto entre las personas que están defendiendo los derechos humanos, porque nuestra Constitución incluye todos los derechos humanos de nuestro pueblo, de nuestros soberanos. Cuando hablamos de los presos políticos, no hay ningún conflicto. Nuestra Constitución, bajo nuestra Constitución, no existirían ni siquiera los presos políticos. Podrían ser personas que durante 4 años estén en contra del gobernante de turno, pero a los 4 años saldrían. Y además tenemos, bajo nuestra Constitución, tenemos todos los derechos para expresarnos. No habría esta lucha por los presos políticos, no tendríamos a las madres muriendo, tratando de defenderlos a ellos. Todas nuestras preocupaciones como pueblo, todos nuestros deseos de libertad están concebidas en nuestra Constitución. Entiendo, a veces no lo sabemos y por eso no podemos expresarlo, pero es importante que cada uno de nosotros, diferentemente del puesto de batalla que tenemos, tiremos una mirada a lo que significa restituir la Constitución de 1940 y la conozcamos, la amemos, porque realmente es muy importante para nuestro pueblo. Con ella podemos lograr todas estas causas, podrían estar todas encaminadas y con el resultado correcto. Sí. Sí. Como a cualquier constitución, yo supongo que sí. La Constitución norteamericana promedia un cambio cada 9 o 10 años, por lo que tiene hecho. Por ejemplo, la Constitución de Ohio en los primeros 30 años de 1900 a 1930 tuvo 126 cambios. La Constitución de la Florida, 900 no sé cuántos cambios. O sea, cuando usted mira constituciones, tienen cambios, las constituciones cambian.
pero para una constitución ser cambiada tiene que estar vigente, tiene que estar en uso, ¿ya? Y una de las cosas importantes de nuestra constitución, bueno, igual que casi todas las constituciones que funcionan, es que tienen una condición implícita y es que pueden ser cambiadas. Pueden ser cambiadas y pues sí se cambia a nivel del poder del soberano que fue quien la creó. O sea, hay que ponerla en vigencia y que el pueblo. Actualizarla No. Lo que haya que hacerle. A ver, si tú me dices a mí, ¿tú crees que hay que cambiarle algo? Yo no lo creo. Ahora, si alguien quiere cambiarla, yo no tengo derecho a decirle que no. Solo hay artículo 285, 286, se procede por ahí y se hace. Ya, ahora, mi opinión personal, no. Yo comparándola con la de Italia, con la de Estados Unidos, a pesar de que compararla con la de Estados Unidos es difícil porque es otro tipo de derecho, pero mantiene un nivel muy alto. Y yo pienso, por el mismo proceso inclusive que ocurrió en Chile recientemente, es muy costoso. Hoy estuvimos averiguando y costaría unos 6 millones de dólares nada más que lograr reunir una constituyente. Nada más que hacer eso. Y aún así seguiría siendo ilegal porque este problema de la Constitución del 40 no se ha solucionado. Esto es algo que está ahí y va a estar ahí hasta que un día se restituya y se decida hacer con ella lo que quieren hacer ahora algunos. Pero primero tiene que restituirla porque si no siempre habrá lugar a derecho a luchar por ella. Una de las cosas importantes que respecto a la pregunta que me hiciste, acá había un muchacho que quería preguntar algo. Sí. Me llamo Sebastián Gisbert, soy de la Universidad de Leuven. Como nos han contado en los 240, hay algunas garantías de separación de poder, ¿no? Sí. Pero para restituir este tipo de derechos hace falta solo un mecanismo interno que ya existe o hay que también llamar a un derecho internacional o algo externo a este poder. No sé si me explico. No, a ver. Para restituir una constitución, para poner en vigor una constitución hay que tener algo que se llama el poder. Si tienes el poder, pues la restituyes. Puedes restituir la que te toca o la que no toca. Pero si tienes el poder, entonces nosotros tenemos lo que se llama la estrategia C40, que es difundir la idea dentro del pueblo, difundirla primero de forma discreta, inclusive hasta clandestina, no es ilegal, no está prohibida, pero como que no queremos que nos atajen, no queremos que nos pongan trabas, sugerimos para avanzar, hacerlo de forma discreta. Esto ha dado muchos resultados. En el 11 de julio, cuando las manifestaciones, la Constitución del 40 estuvo presente en las manifestaciones. Y aunque sí dijeron patria y vida y dijeron otras cosas, eso no son causas políticas, no tienen una estructura de lucha. Y nosotros sí hemos creado estructuras, inclusive basándonos en la misma historia de Cuba, se han formado pequeños grupos de 2 o 3 personas que no son detectables, que trabajan la idea, la difunden y ya lo que surja después es espontaneidad. O sea, carteles en las paredes, protestas es lo que está ocurriendo mayormente en un movimiento que se da a llamar movimiento clandestino, Constitución de C40. Hasta ahora, eso es opción de ellos si quieren, pero una vez que tienes el conocimiento de la ley, una vez que tienes el conocimiento de lo que tú crees justo, pues entonces surgen la voluntad de hacer las demás cosas. Y la historia está ahí, ya se luchó por ella contra un tirano como Batista, y ahí está la historia de qué es lo que hay que hacer y cómo. Y se está haciendo, de a poco se está haciendo. Es algo... Nosotros fuimos los cubanos, yo nací en el 65, todos fuimos educados en la cultura del poder que nos educó, el poder castrista, como decía Weber, no, la cultura del poder. El poder castrista crea una educación afín al mantenimiento de su poder, a fin de mantenerse en el poder. Y lo fundamental, yo creo que ellos hicieron para mantenerse en el poder fue apartarnos de la causa constitucional.
apartarnos del pensamiento de que los problemas se resuelven a través de la ley y no a través de las revoluciones. Entonces, es algo muy polémico, pero nos enseñaron a ponernos en atención debajo de la lluvia si escuchábamos nada más el himno nacional. No, a ponernos en atención si veíamos la bandera. Y sin embargo, estas cosas no son más importantes que la Constitución. Estos símbolos están descritos, definidos y están protegidos en la Constitución. Pero nos enseñaron mucho de los símbolos porque al final nos fueron clavando el símbolo del señor vestido de verde, el símbolo de otras cosas que le agregaron a la simbología comunista o comunistoide y nos engañaron. Muchos de nosotros aquí que sabemos de la C40 lo supimos fuera de Cuba, lo supimos por casualidad y es un argumento fuerte. Dentro de todos los que se están esgrimiendo es un argumento muy fuerte. Entonces, ¿cómo es posible que un argumento como este haya sido... Ya. Entonces, lo otro que quería decirles, cortico, es que... Miren... Escuche, sí. la palabra correcta sería utopía. Sí. Mira, una de las cosas que no quería perderme porque se habló de los presos políticos y duele mucho hablar de los presos políticos, mucho más escucharlos directamente es traumático. Con la restitución de la Constitución del 40 no quedaría un solo preso político en Cuba el primer día. Para eso no hay que crear institución, para eso no hay que crear ley complementaria. Quedarían libres todos el primer día. También quedarían libres los presos por delitos que no sean delitos bajo la Constitución del 40. O sea, ahí no solo son los presos políticos, señores. Hay estos presos de delito predelictivo, conducta predelictiva. Esto es un absurdo. Y son, decía el señor, 11.000. Pero no solo son los 11.000 los que él conoce. Deben haber muchísimos más, porque la dictadura tiene sus... hay delitos, una señora le metieron 4 años por tener 70 cartones de huevos en su casa, que los compró donde los vendía el gobierno. Y así hay miles, cientos de miles de presos en Cuba por delitos que bajo la Constitución del 40 no serían delitos. No se trata solo de los presos políticos. La violación de los derechos humanos. A ver, todos los gobiernos violan los derechos humanos. No les puedo garantizar que con la Constitución del 40 no se van a violar o que no van a haber presidentes malos. Va a haber presidentes que no nos van a gustar, pero vamos a poderlos cambiar. Y vamos a poderlos quitar y vamos a poder exigir en Cuba, y no aquí, en Cuba, en la calle, acerca de los derechos humanos. Y vamos a invitar a italianos a Cuba a hablar de derechos humanos en Cuba y no aquí, ¿entienden? Entonces, esa es la diferencia en estas cosas. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que... Bravísimo.